Seniyama. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ Seniyama. Ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe dúró nítòsí. Òfò má ṣe dúró nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dúró nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ, àrùn torí oníbùjẹ́ fò lọ, òfò torí oníbùjẹ́ fò lọ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fò lọ, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fò lọ. Adogun ayé adogun ọ̀run torí oníbùjẹ́ fò lọ. Seniyama. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ. Seniyama. Bueno, queridos seguidores, bienvenido a lo que vendría siendo otro capítulo. Un nuevo episodio. Es siempre diciendo capítulo. Ok, un nuevo episodio de nuestro programa Religión, magia y espiritualidad. Ok, la pregunta de hoy es un poco dinámica y confusa a la misma vez, porque dio la casualidad de uno de ustedes, lo que nos está viendo del otro lado de la pantalla, es hijo de Batalá, igual que yo, y tiene la pregunta de por qué existen o cómo surgen tantos caminos de Batalá, tantas historias. Yo he leído y de verdad que son interesantes porque no tiene nada que ver uno con otro. Uno es joven, uno es viejito, uno es más, no sé, más revoltoso, podemos decir, otros más centrados en... No, mi amor, no solo eso. También, padrino, yo he leído historias y donde un orisa es la madre de otro orisa. Pero también ha habido otras historias que he leído donde han tenido relaciones. Eso es en otras tierras, eso es no entiendo. Pues no se explica. Ok. Bueno, mira, para abundar en ese tema, tenemos que hacer un poquito de historia de lo que sería la cosmología yoruba y la creación. Y pasarle por arriba hasta cierto punto un poquito rápido, porque este es un tema extenso. Pero bueno, y yo creo que con esta explicación podemos abordar las dos preguntas, porque las dos preguntas tienen más o menos el mismo sentido. Mira, según dice la tradición yoruba, cuando Olodumare crea el universo y lo crea todo, y se decide porque el planeta Tierra, ¿no? Fue el planeta favorito, fue el planeta donde quiso mandar a crear seres y que hubieran seres humanos, etcétera, etcétera. La tradición dice que el planeta estaba inerte y entonces se le dio, Olodumare creó un orisa para darle vida al planeta. Ese orisa se llama Aye, que es el orisa del planeta, como decir la madre naturaleza, algo así, que le da vida al planeta. Pero bueno, ¿qué sucede? Cuando Olodumare crea los orisas en el cielo, o los irúnmoles en el cielo, que era como se llamaban, y crea, depende de la versión que leamos, ¿no? 200 a la izquierda, 200 a la derecha, y uno, que es el que pone en el centro, que muchas veces se refiere a ese uno a que fuese Oshun, porque era la única hembra y fue la preferida, o hay algunas otras historias que se refieren a que ese uno fue Ogun, que era del grupo de las entidades negativas que no le salieron bien, pero que luego se pasó a las entidades, a las otras entidades, y por eso fue el uno. Hay varias versiones de eso, pero la más general es que ese uno fue Oshun. Por eso sí, ustedes han visto, tanto en la tradición afrocubana como en la tradición yoruba en Nigeria, siempre, si recuerdan, uno oye decir Iba Irun Moleo Yokotun, Iba Irun Moleo Yokosi. Hago referencia a la deidad de la derecha, hago referencia a la deidad de la izquierda. Ahora bien, Olodumare crea los orisas. Los orisas no son más que fuerzas de Olodumare para ayudar en la creación y en la colonización del planeta. ¿Qué sucede? Al principio, ya yendo más a la pregunta, al principio de la creación había un portal entre el cielo y la tierra. Ese portal se llamaba Ikoleaye e Ikole Orun. Ikoleaye significando la montaña de la tierra y la montaña del cielo. Esa montaña, o también se le conocía como Okeaye o Okeorun, la montaña del cielo, la montaña de la tierra. Era como una montaña así y otra montaña así, por donde descendían los orisas. Entonces,
¿Qué sucede? Ifá explica que en ese momento, de la creación, los orisas, las deidades, bajaban a la tierra en su plena forma. En su plena forma. Bajaban como lo que eran, como orisas, como irúnmoles. Permiso, padrino. Adultos ya. No, la concepción de adulto no existe, porque la concepción de adulto es una concepción de ser humano. Okay. Los orisas en su plena forma. Ifá nos explica qué forma tenían los orisas. Yeah. Sencillamente bajaban, vamos a ubicarnos en que si le vamos a decir un dios o una deidad, bajaba con su pleno potencial. Ahora, ¿cómo esto explica la pregunta? Esto explica la pregunta de qué manera. Luego de la primera bajada a la tierra, por el comportamiento de los seres humanos y por el comportamiento de los mismos orisas, que no fue bueno, y se les dieron las quejas a Olodumare. Olodumare mandó a la deidad del caos, el Enini, como se conoce, para que destruyera la tierra. Y la deidad del caos, el Enini, junto con Eshu, que en el capítulo anterior habíamos hablado de Eshu en su papel de justiciero. Bueno, aquí Eshu adopta un papel negativo, destructivo, que igual es un papel negativo y destructivo para generar cambio. Al final es un papel positivo. El Enini junto con Eshu traen el diluvio. La historia dice que fue Eshu el que cortó el cielo para que descendiera el diluvio. El diluvio erradica la especie, erradica ese primer grupo de humanos, que Ifá especifica que ese primer grupo de humanos, o como se le conoce, Eniyan, que significa humanidad, Ifá explica que ese primer grupo de humanos no era igual a nosotros. Se supone que ese tipo de humanos tenían otros dotes más celestiales. O sea, eran unos humanos que quizás eran más grandes, que quizás tenían otras habilidades, estaban más pegados a lo divino. Y esto, cuando tú lo enfocas a lo que se refieren muchas otras tradiciones, siempre ha habido una teoría por ahí de que hubo un grupo de humanos como que estaba más dotado que nosotros, y si vamos a la ciencia, bueno, ahí podíamos abordar en el tema del cromosoma perdido, etcétera, etcétera, y por qué hoy no somos capaces de curarnos de ciertas cosas que se supone que a lo mejor el ser humano en su cadena de ADN pudo en algún momento o tenía la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que ese primer grupo de humanos, y Ifá hace hincapié en que no es igual al segundo grupo de humanos. El caso es que con el diluvio se destruye. La historia cuenta que Orúmila había visto una estrella roja en el cielo que anunciaba la venida de El Enini. Y Orúmila había hecho adivinación y había decidido, Ifá le había dicho que tenía que hacer un banquete, etcétera, para cuando llegara El Enini. Vamos a pasarle eso rapidito para poder contestar tu pregunta. El caso es que Orúmila logra rescatar a sus hermanos, los orisas, y los regresa al cielo y destruye, Olodumare, la tierra. O sea, no es que destruye el planeta, pero sino que destruye la vida, ¿no? Y destruye a esos Eniyan. ¿Qué sucede? Se supone que con la destrucción de los Eniyan y la destrucción con ese diluvio, que es un diluvio muy parecido al bíblico, ¿no? Al de la Biblia, con el tema de Noé, etcétera. La barca. Y la barca de Noé. Con ese diluvio, ese portal de Oke Aye y Oke Orum queda destruido. Ifá se refiere a que pasaron 7 generaciones en el cielo. No se sabe cuántas generaciones, qué tiempo es eso. Pasaron 7 generaciones en el cielo hasta que Olodumare decide poblar la tierra nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay otra historia que te cuenta, porque el portal se quedó destruido, que en la primera bajada a la tierra, la mujer se había quejado porque tanto al hombre como a la mujer se le había dado una X cantidad de riqueza o de abundancia para que pudieran establecer su vida en la tierra. La historia cuenta que cuando la mujer le resultó muy pesada esa carga, el hombre se brindó a llevársela cruzando la montaña, ese portal. Pero cuando llegó a la tierra, el hombre no le había devuelto las riquezas a la mujer. A mí no me mire que no estaba ahí. Entonces, ¿qué sucedió? La mujer se sintió subyugada por el hombre y cuando se está planeando
esta nueva población desde la tierra, 7 generaciones después, como dije antes, la mujer va con esa queja al oráculo de Ifá. El oráculo de Ifá en el cielo le dice que debía hacer un sacrificio y debía servirle a Eshu, que Eshu era la única deidad que tenía la capacidad de darle un poder para que ella pudiera tener también dominio, un dominio equitativo con el hombre. ¿Qué sucedió entonces? La mujer siguió los consejos del oráculo, que tenía que ofrecerle un macho cabrío a Eshu. Hacer el bojo. Correctamente. Ofreciéndole un macho cabrío, un chivo grande con barba, a Eshu. Y esto es una poesía, realmente es una cosa que está a nivel poético, pero que es algo muy interesante, porque Ifá se refiere a que hasta ese momento los seres humanos no se reproducían como nosotros hoy en día conocemos que se reproducían. Habría que buscar diferentes versos específicos que hablan de eso, pero aunque no está totalmente explicado, como que te da la idea como que se reproducían con la cabeza, como algo así como telepático. No especifica, pero eso es más o menos a lo que se refiere. Era más espiritual, ¿no? Exacto, o sea, no, pene y vagina hasta ese momento no había aparecido. ¿Qué sucedió? Que cuando la mujer hace los sacrificios, la mujer tenía que ofrecer como sacrificio a Eshu un macho cabrío con barba, tenía que ofrecer miel, tenía que ofrecer sal, tenía que ofrecer un hacha y tenía que ofrecer una pluma de oro. La pluma del oro tradicionalmente se había usado para llamar la atención, por eso en muchas iniciaciones se usa la pluma del oro que se llama gan, para ponerla, que es la manera de decirle al mundo, a las deidades, fui iniciado, he vuelto a nacer, etc. ¿Por qué? Por otra historia donde el loro era gris completamente y le salieron las plumas rojas después que hizo sacrificio, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema, cuando la mujer hace este sacrificio y lleva todos esos materiales, Eshu se alimenta del macho cabrío y literalmente, poéticamente, dice el verso que Eshu usó el hacha para abrir un hueco en las piernas de la mujer y luego pegó la barba del chivo, echó la miel, echó un poco de sal y pegó la pluma del oro para que fuera llamativo. Y Eshu le dijo a la mujer que le había dado un arma con la que ella iba a poder tener el mismo nivel equitatario de dominio con el hombre. Y creó lo que hoy conocemos como la vagina. ¿Qué sucede? Al Eshu hacer eso, se creó el nuevo portal. Correcto. Para la bajada de los seres humanos a la tierra. Recordemos que el otro fue destruido. El otro fue destruido. Ahora, esto te pone entonces en una situación en la que el nuevo portal para bajar a la tierra era el vientre de la mujer. El vientre de la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde vamos, hice todo este preámbulo para entonces ustedes puedan entenderlo bien y las personas que nos están viendo lo puedan entender bien. Disculpa, padrino, en realidad eso explicaría por qué la mujer es la que da luz y no el hombre. No el hombre. Correctamente. Pero bueno, y yendo a la pregunta, este preámbulo fue para poder contestar bien la pregunta. Al portal convertirse en el vientre de la mujer, tanto los humanos como los orisas tuvieron que nacer, ya no se bajaba del cielo a la tierra. La manera de bajar era nacer. Entonces, el portal tuvo un nuevo nombre, como antiguamente se llamaba Oke-Aye y Oke-Orun, la montaña de la tierra y la montaña del cielo. El nuevo portal se convirtió en Odo-Aro y Odo-Eye, que significa el río viscoso, refiriéndose al líquido amniótico, y el río de sangre, que es el río literalmente de sangre que sale cuando sale el bebé. Por eso hay un proverbio yoruba que dice que todos dolorosamente cruzamos el río viscoso y el río de sangre para llegar al mundo. Pero es una poesía, se está refiriendo al líquido amniótico, a la placenta, a ese líquido viscoso, y se está refiriendo a la sangre en el momento del parto. Y ese fue el nuevo portal. Ahora, ¿por qué esto explica tu pregunta? Porque a los orisas tener que bajar a la tierra también de esta manera
tuvieron que nacer, crecer para establecer sus misiones y llevar a cabo su vida en la tierra. Y tuvieron varias bajadas, tuvieron varias vidas. Entonces, esto explica que hayan diversos Obatalá. Y no es que hayan diversos Obatalá. Obatalá es uno solo. Es una sola deidad que sencillamente pasó por ese proceso de reencarnación varias veces. Y cuando uno dice, bueno, es que hay uno que es viejito, no, es que hay uno que a lo mejor en esa vida se hizo popular en su tierra cuando estaba en la adultez. Que si hay uno que es hembra, porque es que en una de esas bajadas tuvo un cuerpo de mujer. Entonces, cuando tú explicas esto, yo a veces lo he explicado no sé, en clase, en conferencia, es como que a veces la gente ve la luz, ¿no? La gente dice, ahora entiendo. Tiene sentido. Ahora tiene sentido. ¿Por qué? Porque fueron muchas vidas y cada vida tuvo el Orisa como ser humano en ese cuerpo, tuvo una personalidad distinta, tuvo un desarrollo distinto, incursionó en cosas distintas. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, Ayaguna fue un Obatalá que se relaciona con el Obatalá guerrero, de conquistador, se asocia mucho con la figura de Oran Millán, el nieto de Dudúa que hablamos anteriormente en algunos programas atrás. Se asocia también con Ayaguna, pero eso fue esa vida. Entonces esta otra vida donde fue Obamoró, y esta otra vida de Ochanglá, y esta otra vida, así sucesivamente. Ahora, eso explica por qué vemos diferentes Obatalá, o vemos diferentes Changó, o vemos diferentes de diversos Orisas. Ahora, ¿cómo explica tu pregunta? De la misma forma, en una vida fue un Orisa quien puede haber parido al otro. Por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos usar para tu pregunta es el ejemplo de Yemoyá. Hay muchas historias donde se refiere a Yemoyá como la madre de los Orisas. Entonces uno dice, bueno, si Yemoyá es la madre de los Orisas, ¿cómo es que entonces Olodumare los creó en el cielo si Yemoyá es la madre? No, es que Yemoyá fue el ser humano. Una vez que el portal se convierte la barriga de la mujer, Yemoyá fue el ser humano que escogió Olodumare para que engendrara por primera vez a los Orisas en el cielo. Y por eso vemos entonces historias o pataquíes donde Yemoyá es madre de Shangó. Pero sin embargo, hay historias donde, más adelante, donde Yemoyá la vemos como esposa de Shangó. Como no solamente Oshun, sino la vemos como esposa de Shangó. De hecho, en Nigeria misma, hoy en día hay tradiciones donde por excelencia se da Oya junto con Shangó cuando se hace Shangó, pero en muchos otros pueblos, en muchos otros lugares o en muchas otras casas se usa a Yemoyá. O se usa el caracol de Yemoyá, incluso para adivinar por Shangó, porque Shangó no tiene un caracol propio, de acuerdo a la tradición yoruba. Entonces, eso explica. Otra explicación o otro ejemplo, que es un ejemplo súper común, porque es un ejemplo que mucha gente lo usa, de decir, bueno, sí, Ifá, Orula es muy bueno, pero el tablero se lo dio Shangó. Para el que ha estudiado la tradición yoruba, sonaría como si fuera un disparate. ¿Por qué razón? Porque cuando Orúmila fue creado en el cielo, la figura de Shangó como tal en realidad ni siquiera existía, o por lo menos ni siquiera se llamaba Shangó. O sea, el Orisa no tenía ese nombre. El Orisa empezó a tener ese nombre muchísimo tiempo después. Había otro Orisa que depende de la tradición, se conoce como Yakuta o se conoce como Oranfe. Era otro Orisa de fuerzas electromagnéticas, de fuego, etc. Era el que estaba. O sea, Shangó, se le empezó a decir Shangó porque fue un alafín, un rey que manifestó esos poderes y fue tan popular que se dejó de usar ese nombre para usar el nombre de Shangó. Pero hasta el día de hoy, el día de Shangó se le dice Yakuta, que era supuestamente la deidad anterior a la que tenía esos poderes. Entonces, volviendo a ese ejemplo, Shangó le dio el tablero a Orúmila. Bueno, no, cuando Orúmila fue creado, el nombre Shangó realmente posiblemente no hubiera existido todavía. Pero, basado en esta explicación, en esa vida sencillamente Shangó llevaba más tiempo en la tierra
Orúmila había acabado de reencarnar. Wow. Y esto ya es una especulación, ¿no? Pero lo más posible que haya pasado es que Shango le haya dicho, mira, tú no te acuerdas todavía. Tú todavía no te acuerdas, pero esto no es mío, esto es tuyo. Pero no es porque Shango haya sido el bárbaro que se lo dio o que se lo cambió por el fuego. A lo mejor la historia tiene su veracidad, ¿no? Y que entonces Orúmila, en agradecimiento con su poder, le dijo, te voy a regresar el poder, o te voy a volver a dar el poder de la candela o del fuego. Sí, puede haber sido así. Pero el caso es que lo más probable es que Shango le haya dicho, tú no te acuerdas todavía, acabaste de llegar, vamos a ponerlo así, esto es tuyo, no es mío, yo no sé qué hacer con esto, tú eres el que sabe trabajar con esto. Entonces eso explica muchas cosas. Estas dos respuestas y otras muchas dudas que a veces la gente tiene de por qué una cosa antes que la otra, o por qué pasó esto y después pasó esto otro. El portal se volvió la barriga de la mujer y los orisas tuvieron que reencarnar ya como seres humanos. Ya no era igual. Tuvieron que llevar una vida de ser humano y en esa vida incursionaron en cosas distintas, tuvieron personalidades distintas, fueron aclamados, fueron famosos por otras cosas. Y no solamente explica eso, también explica que al Eshu haber creado esa vagina, todo ese conducto del útero y ese líquido amniótico es el dominio de esa deidad. Es por eso que entonces, como habíamos abordado en el programa anterior, que tenemos diferentes vidas, por eso no nos acordamos, porque Eshu, en su gran picardía, ¿no? Quita esa memoria. Porque si llegas a la tierra recordándote de lo que pasó en la otra, es como un proceso de trampa, ¿no? Estás haciendo trampa. Tienes que empezar de cero. Ese dominio, ese conducto oscuro es dominio de Eshu, que mucha gente tiene la confusión, bueno, porque la barriga es de Oshun. El cuidado de la barriga está a cargo del orisa Oshun. La fertilidad de la mujer está a cargo del orisa Oshun. El huevo, el cuidado del huevo, el agua dentro de la barriga es el cuidado del orisa Oshun. Pero el proceso de engendrar y el proceso evolutivo, el proceso de desarrollo pertenece a Obatalá, y todo lo demás es el dominio de Eshu. Wow, ahora sí lo entendemos. Pero como mismo nosotros no lo entendíamos, había mucha gente que no lo entendía. Entonces, esta es una de las cosas que son preguntas comunes. Y esta pregunta vino, como tú mencionaste al principio del programa, por uno de nuestros espectadores. Yo aprovecho esta oportunidad del programa, ya para finalizar, que nos sigan escribiendo. Nos sigan escribiendo porque cuando nosotros nos sentamos a pensar, a elaborar el programa, son tantas cosas que es muy difícil abarcarlo todo. Entonces, con la comunicación de ustedes, se nos hace mucho más fácil. Porque cuando ustedes que escriben y una pregunta coincide con otra, ya entonces nosotros sabemos que esto es una duda general. Y volvemos y repito, esta no es la verdad absoluta, esta es una verdad más, pero para que saquen ustedes sus propias conclusiones y tengan tal vez un punto de vista que hasta ahora no habían tenido. Exacto. Aparte, ustedes también son parte del programa, Así mismo. a nosotros nos encanta que nos Pues escriban, nada. que pregunten. Para eso tenemos acá a nuestro padrino. A Boru Aboye, muchísimas bendiciones y Síganos y Síganos. suscríbanse. Para que la suscríbanse. campanita les suene cuando nosotros subamos los nuevos episodios. ¿Cómo hacen los episodios? ¡Cling! estos dos. Bendiciones, nos estamos viendo. Bendiciones, los queremos mucho. Seniyama, ikutorio ni buje fola, seniyama, ikudakun ma lo rere, àrùn dákun má ṣe dúró nítòsí, òfò má ṣe dúró nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dúró nítòsí o, ikú torí oníbùjẹ fò lọ, àrùn torí oníbùjẹ fò lọ, òfò torí oníbùjẹ fò lọ o, ọ̀ràn torí oníbùjẹ fò lọ, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ fò lọ, àdógún ayé àdógún ọ̀run torí oníbùjẹ fò lọ, seniyama, ikú torí oníbùjẹ fò lọ, seniyama.